pueden hacer nomás cualquier pregunta. Entonces voy a ir con el tema de los formularios. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí el Google Forms, que es entrando a la dirección docs.google.com, o si ustedes tienen un correo de Gmail, también a través de Gmail, en la parte de arriba derecha tienen un cuadradito, si pueden ver aquí, como se ve un título que dice aplicaciones de Google. Ustedes le presionan aquí y aquí deben ustedes buscar un icono que dice formularios de Google, los formularios. Este moradito de aquí, le doy un clic y debe aparecerme esta ventana con algunas opciones. Entre ellas tenemos formulario en blanco, tenemos confirmación y estas son plantillas que tiene automáticamente. Cuando ustedes entran por primera vez les va a aparecer estas plantillas y lo demás en blanco, a no ser que ya hayan creado algún formulario en algún otro momento. Como vamos a manejar el tema de datos, podemos escoger este que es una plantilla de datos para generación de datos o podemos crear nuestro propio formulario. Para poder adelantar un poco, vamos a abrir este de aquí, datos de contacto. Ustedes sí crearon su formulario. Patti me decía que sí crearon, ¿verdad? Sarita, ¿usted pudo crear su formulario? Ya. ¿Y le aparecen estas opciones, estas plantillas? Ya. Entonces démosle clic aquí en datos de contacto. Ya. Eso no hay problema. Sí, no hay problema. El título pueden ponerle lo que ustedes gusten. Pueden ponerle información de contacto, datos de contacto, clientes contactados, lo que ustedes gusten. Y esto se puede cambiar. La descripción lo mismo. Recuerden que si ustedes van a compartir este formulario para que otras personas llenen, entonces en la descripción sí es importante ponerle, por favor, llene este formulario, eh, digamos así, con datos reales, por ejemplo. O podemos poner, por favor, llena los datos en mayúsculas o algo así, dependiendo del criterio que con el que hayamos registrado el formulario, es decir, con qué criterios quiero yo trabajar este formulario. Dentro de los criterios puede ser minúsculas, mayúsculas, con tildes, sin tildes, eso ya depende de cada uno. Entonces, para crear el primer, digamos, tendríamos que ver por qué razón. Porque normalmente cuando se crea una plantilla, los criterios ya están creados aquí. En el de datos de contacto no hay cómo abrir. Puede compartir su pantalla. A ver, déjeme ver si le permito compartir. Ah, entonces eso debe ser. No le está permitiendo crear nuevos formularios porque ya está lleno el Drive. Ahí sí tendría que entrar al Google, revisar si es que es una cuestión de imágenes, una cuestión de quizás de archivos, fotos, videos que tiene ahí en el Drive. Tiene que eliminar todo eso, si no, no le va a dejar crear, ¿no? Claro. Entonces ahí tendría usted que prestarle atención. De todas maneras voy a grabar esto para que ustedes puedan revisar después, ¿ya? Entonces estamos con los datos de contacto. Entonces aquí tengo un título, puedo también poner una imagen. Si yo quiero le doy un clic aquí. Y aquí en esta parte de acá arriba donde dice personalizar tema, puedo yo cambiar la imagen en vez de esta imagen verde que ustedes pueden ver aquí. En el tema de nombre, tengo aquí
nombre, correo electrónico y dirección y número telefónico por defecto. Y aquí comentarios. Adicional a esto, yo puedo aumentar qué otro dato, por ejemplo, necesita Patty para enseñarle a Sarita a llenar. Por ejemplo, en el tema de los catálogos, ¿qué otros datos están necesitando? Dirección, ¿verdad? Ya está dirección, ya está correo electrónico, ya está dirección, ya está número telefónico. Aquí en dirección sí es bueno también aumentarle sector, porque puede ser sector norte, sur. También le vamos a parroquia. ¿Qué otro dato adicional al que ya está? Por ejemplo, ya tenemos nombre, tenemos correo electrónico, dirección, sector, provincia, cantón. Y ya tenemos provincia y cantón, tal vez no es necesario sector. Borremos, ¿si te sirve sector o no? Eliminemos el sector y queda provincia y cantón. Y parroquia. Y ahí sería número telefónico. Este de acá tenemos que subirle antes de los demás. Subirle antes de provincia. Puede ser incluso antes de dirección y correo electrónico, que esté el número. Y como vamos a trabajar posiblemente con un número telefónico, entonces así se le puede mover. Se le arrastra con la cruz, se le pone antes de cualquier dato. Lo que decíamos también que era importante aquí es la fecha. ¿Ya? Y la fecha de registro también. Damos fecha de registro. Para validar la fecha debe estar aquí mes, día y año. Automáticamente ya te tomas. ¿Sí? Es importante que nosotros le pongamos fecha de registro porque si hacemos la visita, por ejemplo, hoy y no pudimos llenar y llenamos el día de mañana, entonces ya tenemos el dato de cuándo visitamos o conversamos con este cliente. Dentro del formulario en sí automáticamente me genera la fecha del registro. Por eso es importante ponerle la fecha de cuando nosotros registramos. Es decir, hay dos fechas. Aún es la fecha automática que Google Forms me toma al momento de llenar el dato del cliente. Y hay otra que es la fecha que yo le pongo de cuando conversé con el cliente. Y me hago entender, ¿verdad? La fecha, nombre, fecha de nacimiento, que también le toma automáticamente. Ya te valida automáticamente mes, día, año. El número telefónico está como respuesta corta. Esto deberíamos nosotros validar. Y aquí tenemos una opción. Y abajito sí le pueden ver, ¿verdad? Aquí abajito tenemos opciones y aquí dice validación de respuestas. Aquí le debo poner número. ¿Sí? Ajá. Y acá le debo poner, en esta opción que dice mayor que debo cambiar, le debo ponerle número. ¿Ya? Para que no el cliente o yo o quien vaya a llenar este formulario no le ponga un texto, sino le ponga un número. Y así no hay errores. Correo electrónico lo mismo. Debo darle un clic y debo ponerle validar. En los tres puntitos le pongo más opciones, validación de respuestas. Y acá debo ponerle correo electrónico que le detecte que sea correo. ¿No? Tenemos aquí correo electrónico, le ponemos validación de respuestas. Entonces aquí donde dice número debo cambiarlo. Y aquí ponerle texto, pero aquí donde dice contiene debo ponerle correo. ¿Sí? Para que si, por ejemplo, falta el punto .com, falta el arroba, o le ponen un texto que no tiene nada que ver con correo electrónico, automáticamente el formulario no le deja pasar.
tenemos la dirección, eso sí debe ser una respuesta larga, quizás provincia, una respuesta corta, cantón, respuesta corta, parroquia, respuesta corta, y si quiero comentarios. ¿Qué otro dato se necesita, Pati? Tiene un- no está la cédula, entonces después de nombre debería estar la cédula. Aquí le ponemos añadir pregunta y después de nombre le ponemos cédula. Y aquí debe estar número igual, para que no se ponga otra respuesta que no sea número. Depende, depende de la validación si me permite. Por ejemplo, la cédula le vamos a poner validación, pero que le ponga número. Veamos si me deja. Está número y aquí debemos verle. Mayor que, menor que, igual a, no igual, entre. Podrías, podría ser. Lo que pasa es que aquí te va a generar un error si le pongo 1 a 10, porque va a ser solo entre esos números. Pero por ejemplo, podríamos ponerle que es número. Y aquí le podríamos poner en texto de error, podríamos ponerle introduce 10 dígitos, ¿no es cierto? Ahí podría ser, le ponemos obligatorio y ya no le deja pasar. En nombre igual hay que ponerle obligatorio para no dejar vacío esto. Fecha de registro no se debe dejar vacío. El nombre, todo lo que se pinta con asterisco son obligatorios. O si quieres le puedes dejar obligatorio o no la fecha de nacimiento. Como si es necesario le ponemos obligatorio. Número de teléfono obligatorio, porque ese es el número importantísimo para poder dar seguimiento o contactar con el cliente. Correo electrónico obligatorio, dirección provincia también es importante, obligatorio. Cantón, ¿le dejamos pasar o es obligatorio igual? ¿No? ¿No? Obligatorio. Y comentarios, le podemos poner un comentario nosotros respecto a este cliente. Podemos ponerle, como no podemos ponerle, le dejamos que no sea obligatorio. Adicional a ello, tenemos que ponerle las opciones, ¿no es cierto? Tenía alguna opción aquí. Ya. Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, eh, tipo, podría ser tipo de contacto. Y aquí podríamos ponerle como varias opciones. Por ejemplo, podría, podría ser barrido, podría ser redes sociales, podría ser referido. ¿Qué otra opción? Ya, entonces pongámosle la opción otro para que en un caso hay otro, por ahora. Se puede esto cambiar, ¿no? Pero siempre y cuando no haya llenado ni un solo dato, ¿ya? Porque el momento en que yo lleno va a pasar lo siguiente. Aquí en respuestas, yo le doy un clic y le tengo que dar vincular con hojas de cálculo para que cuando se llene cualquiera de estos registros, me vaya directamente a una hoja de cálculo, que es Google Sheets, ¿ya? Entonces aquí le doy un clic y aquí te pregunto, dice crear una hoja de cálculo, datos de contacto, las respuestas o
seleccionar una hoja si la tuviera. Entonces aquí le vamos a poner en la parte derecha, si le ven un que dice crear, le damos un clic y ya te vinculó automáticamente a la hoja que se está creando. Entonces aquí dice datos de contacto, respuesta. Esta es la hoja. Entonces mira, la marca temporal es la fecha que automáticamente te genera Google Forms al momento del registro. Fecha de registro es la que yo le pongo. Está el nombre, está la cédula, está la fecha de nacimiento, el número telefónico, todos los ítems que yo acabo de crear. Si voy a aumentar ítems, puedo hacerlo en la parte de abajo. Si voy a aumentar ítems entre estos que ya están, tendría que eliminar y desvincular esta hoja de cálculo y crear una nueva antes de registrar ningún dato. Luego de registrar, sí, luego de registrar un dato, lo que va a pasar si yo aumento ítems es que se van a llenar después del último, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ahora yo puedo modificar. Por ejemplo, después de tipo de contacto, lo que yo quiero que haya es quién llenó el, el formulario. Entonces yo puedo darle un clic aquí y ponerle otra pregunta. Por ejemplo, responsable, ¿no es cierto? Y aquí puedo poner los nombres de las personas que van a llenar los datos. Puedo poner los nombres o si no le dejo como respuesta corta. Y aquí pongo mi nombre. Sí, pero por lo regular, lo que recomiendo es que sí se genere una opción. ¿Por qué? Porque necesito que el criterio sea uno solo. Por ejemplo, en el caso tuyo, recuérdame tu apellido, Pati. ¿Ya? Entonces, digamos que yo trabajo contigo y yo quizás mañana utilice este mismo formulario para llenar los datos de los clientes. Entonces vamos a ponerle el nombre, ¿ya? Puedo ponerle en minúsculas o mayúsculas, pero debe ser un solo criterio. O puedo ponerle otro si en el caso voy a trabajar con otra persona. Esto es obligatorio, ¿sí? ¿Ya? Perdón, Sarita, no le escucho muy bien. En descripción de formulario puede ponerle el criterio de cómo se va a llenar el formulario. Por ejemplo, llenar el formulario en mayúsculas. Digamos que llenar los datos en mayúsculas, sin tilde. Ese es el criterio con el que vamos a llenar el formulario. A pesar de que los ítems están en minúsculas, no hay problema, pero los datos que están aquí yo debo llenar en mayúsculas. ¿Sí? Es importante este criterio. ¿Por qué? Porque si yo lleno unos con mayúsculas y otros con minúsculas, puede ser que por ahí alguno se me repita y ahí me genere errores. Entonces, aquí vamos a ver cómo se generó nuevamente el formulario. Ya está creada la hoja, pero la hoja necesita un ítem más, que es el que acabamos de poner. Correcto. Si es mayúsculas es preferible llenar sin tilde. Si es minúsculas, ahí sí ya va normal con tilde. Mire, entonces mira, ya se puso al último, ¿sí ves? Si yo le pongo, si yo le pongo en el medio, igual se va a poner donde yo le ubique. Pero el tema es que si ya tengo yo respuestas, el modificar o aumentar preguntas me va a generar un error o me va a generar el dato al final, ¿ya? Entonces ahí me di cuenta que estaba sin la E aquí. Entonces eso puedo corregir, no hay problema. Mientras no se llenen los datos, no hay ningún problema. Puedo corregir, aumentar, disminuir respuestas o los ítems para las respuestas. Pero el problema es cuando ya genera respuestas, es preferible que yo genere un nuevo formulario antes de que se comiencen a llenar los datos porque va a generar errores. Y eso les puedo mostrar acá por qué razón. Por aquí tengo alguno que se generó algún error. Es este de aquí.
Este es un formulario que yo hice para llenar los datos de contacto de mis alumnos, ¿no es cierto? Veamos si es este, me parece que sí. Entonces, miren, tengo aquí 39 datos ya registrados. Si yo me voy a las respuestas, debería mostrarme los nombres. Mira lo que sucedió aquí. Me refleja como barras. Y eso es porque alguno de estos está repetido, ¿ya? Entonces, eso no debería pasar, ¿ya? Alguno de estos está repetido, por eso me... Aquí está, mira. Este está repetido. Está repetido dos veces. Solo el hecho de que este se haya repetido ya me genera un error. Entonces me genera así, como estadísticas en barras. Y eso no me conviene, porque lo que yo quiero ver son los nombres. Acá igual, acá igual está repetido un número, entonces me genera error. Acá está repetido el correo, igual. El nombre de la empresa, igual. Ciudad, igual está repetido. Entonces, ¿qué me toca hacer? Nuevamente, generar una hoja de cálculo, eliminar la que está lindada y borrar esos registros duplicados y empezar de cero. Entonces, para que eso no les pase, deben tener mucho cuidado. Los criterios deben ser aplicados ya en el momento del formulario, tener listo qué datos necesito para los registros, qué datos del cliente o qué datos para darle seguimiento. Luego de esto, lo que va a suceder es que cuando yo ya tenga datos, y vamos a usar este mismo ejemplo que está aquí. Es que, claro, es que para poder yo revisar eso ya debería tener datos. Con uno solo de prueba no me va a servir, pero vamos a utilizar uno que ya haya llenado. Veamos este, de aquí, este mismo. La matriz de confirmación de asistencia. ¿Ya? Vemos que se lea todo. Y aquí en respuestas ya tengo los datos. Mira. Entonces así debería aparecer cuando están bien llenos y no están duplicados los datos. Eso hay que tener cuidado. Mira, algunos están con mayúsculas, otros están con minúsculas. Esto es porque en el criterio no les puse que me llenen con minúsculas o minúsculas. Realmente es indiferente para este formulario si está en mayúsculas o minúsculas. No, no habría problema. Aunque no estén duplicados, no tengo problema. Mira, aparecen todos los registros de los usuarios. Entonces, cuando tú vas a la hoja de cálculo, te aparecen ya los datos, ¿sí? Entonces, al tener ya los datos así, entonces puedo darme cuenta incluso qué seguimiento le he dado. Bueno, en este formulario o en este registro o este archivo no le he puesto los datos, ¿no? De si le estoy dando seguimiento o no. ¿Ya? Lo que sí le he puesto es algunos otros ítems, por ejemplo, algún comentario, a través de qué canal se conectó, o si acepta recibir nuestro boletín de productos y servicios. Yo le pongo esto porque me gusta enviarles boletín, y si le pone sí acepto, entonces ahí sí le dejo. Y mira, está hasta mal escrito. Eso es bueno también revisarle, ¿eh? Eso se puede corregir. Para los siguientes ítems ya me va a salir bien. Y aquí puedo ponerle otro ítem, que es seguimiento. ¿No? Lo que pasa es que parece que la tecla de la E está media rara en mi teclado, entonces por eso a veces me jalo la E. Y acá, seguimiento y aquí resultado. ¿Se acuerdan que les decía que podemos poner seguimiento y resultado? Y aquí podría ponerle, por ejemplo, se inscribió.
o no se inscribió. ¿Sí? O podría ser en seguimiento volver a llamar o enviar. Esto es importante que esté bien escrito también. Entonces el criterio es volver a llamar. El otro es enviar información por WhatsApp. WhatsApp, ¿ya? Y aquí ya debo tener el resultado después de haber enviado la información. Nos indica esperar. Acá volver a llamar. No contesta. Y acá se inscribió, entonces este es el mismo resultado. No, no se inscribió. Y acá igual se puede poner se inscribió. ¿Por qué le repito aquí? Porque en el momento en que yo hago un reporte, me va a saltar esta información. Entonces, en seguimiento yo necesito saber qué sucedió, en resultado necesito saber qué sucedió. Claro, se puede poner, no se inscribió, le podrías poner volver a comunicarse en, en junio, por ejemplo, ¿ya? ¿No es cierto? Porque como es en el caso de este formulario, como estamos hablando de la inscripción al taller, entonces es posible que en este ciclo no se inscriba, pero se puede inscribir en el siguiente ciclo y le podemos volver a llamar. Es importante que nosotros tengamos estos criterios. Si te das cuenta que si es que yo tengo ya este dato listo para, por ejemplo, el siguiente ciclo, llamarle o comunicarle que vamos a empezar, ya tendría un posible alumno para esa fecha. Y lo mismo sucede con los clientes. Entonces, el cliente nos dice que en 3 meses le volvamos a llamar, o el cliente dice que en 3 meses tendría dinero, o en 3 meses que le hagamos la llamada o le enviemos información para hacer un pedido, o en 3 meses regresa de viaje, o en 3 meses se cambia de lugar y así. ¿Ya? Claro, puedes ponerle toda la cantidad de preguntas que tú quieras. Yo he llegado a tener, correcto, 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 Pati. En este caso, los ítems que tú le pongas ya depende de esos criterios. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí un criterio que dice cuenta con redes sociales, indique cuáles. Y aquí dice Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Vimeo, ninguno, no cuento. Mira, aquí una persona nos dice que no cuento con redes sociales. Eso hay que ver quién es para poderle guiar, para crear su red social. En el caso de Facebook necesita para manejar su negocio. Cuenta con una aplicación móvil, alguien me puso que sí. 4 dicen que sí tienen aplicación móvil. Eso toca revisar. La aplicación móvil es un... Sí, te has dado cuenta que cuando tú quieres bajar alguna aplicación, por ejemplo, para hacer pedidos de comida, tienes que entrarte al Google Play y tú bajas un programa que se instala dentro del teléfono. Exacto, exacto. El InDrive es una aplicación de taxi, es una aplicación móvil para el teléfono. Entonces, se utiliza para hacer pedidos a través del teléfono, no a través del computador o a través de una página web. Mira, aquí dice, ¿a través de qué canal se enteró de este curso? Dice Facebook, la mayoría. Otro dice por Instagram, otro dice me recomendó un amigo. Y aquí dice que 4 personas le recomendó un familiar o un amigo. Y podemos tener estadísticas. Mira, aquí dice, ¿acepta recibir nuestro boletín informativo? Sí, acepta. ¿Ya? Como, claro, ahí hay alguien que puso no acepto, ¿ya ves? Entonces a esa persona ya no se le puede enviar boletín porque si no acepta no podemos enviarle. Entonces aquí tengo que corregir la falta ortográfica.
Entonces, como ya le corregí acá en el documento, la próxima que llene ya va a estar bien. Y le pongo una política de privacidad para el uso de los datos. Eso también es a veces importante ponerle, bueno, no a veces, siempre es importante poner si yo manejo una política de privacidad de los datos. Si no manejo política de privacidad es innecesario, pero por lo regular cuando se maneja mucha información del cliente sí es importante ponerle una política de privacidad. Ay, creo que le borré. Quería mostrarles, aquí está. Entonces aquí yo tengo la política de privacidad y aquí le linda a una página. Veamos, parece que no está abriendo. Ah, es que está sin el... No está abriendo porque está sin